Muy buenos días. Les habla el doctor Loracán y queremos saludar en primer lugar al doctor Vladimir Cerrón Rojas y al Partido Libertario. Conceptuamos que para desarrollar el partido en un largo plazo, mediano, corto, mediano y largo plazo, debe de tenerse en consideración en primer lugar la escuela de cuadros. Porque a partir de que en cada departamento, mal llamada región, se constituya una escuela de cuadros, vamos a poder tener soldados para la ideología del proletariado. Y en ese contexto vamos a considerar en primer término la crisis actual del mundo capitalista. Desde la década del 90, con la caída del social imperialismo soviético, y con el golpe de Estado que hubo a la muerte de Mao el año 76, o sea, se ha desarrollado un proyecto imperial tanto en Rusia como en la China. Entonces, propiamente ya el socialismo se ha quedado disminuido en lo que se refiere un poquito a Cuba, un poco más a Corea del Norte, que son algunos de los estados que han quedado combatientes, ¿no? Porque ha habido un derrumbe en el África, en Angola, Guinea, Mozambique, y ha habido un derrumbe también en Europa Oriental, que cayó también junto con casi paralelamente a la Unión Soviética en el 90. Entonces, el mundo capitalista ha quedado como dueño del planeta Tierra con la cabeza visible de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos se ha convertido en el único policía porque a la caída de la Unión Soviética propiamente solo ha quedado Estados Unidos. Y ahora Putin quiere ya restaurar el poder y ha sido su intervención en Siria para demostrar que sus aviones y sus tanques tienen capacidad y pareciera que están derrotando a estos fanáticos ultradementes que es el Estado Islámico, bueno, que han hecho destrozo y medio a la población y a la cultura, especialmente los restos históricos que les han metido dinamita en Siria, en Irak. Entonces, Estados Unidos está en la crisis más espantosa, en que va a ser bien difícil, ¿no? Porque la tasa de desarrollo no avanza más del 2%, porque toda la producción propiamente viene de dos países que son China y la India, y algunos otros, ¿no? menores, hasta Vietnam, ¿no? Que exportan artículos domésticos, personales, prendas de vestir, etcétera. Y entonces, en ese contexto, al llevar más de $1 billón ya desde la década del 80, o sea, son casi 35 años en que los países imperiales han ingresado a la China, o sea, estamos hablando desde el propio Estados Unidos, Alemania, Francia, Inglaterra, Noruega, Suecia, Holanda, Finlandia, o sea, son como 30 países no imperiales que han colocado, digamos, $1 billón en la China. La China ya el próximo año, este año ya iba a desplazar en las tasas de exportación a Estados Unidos, y Estados Unidos propiamente está en un pantano. Por un lado, Europa Occidental se está cayendo a pedazos, el caso de Portugal, de Grecia, de España, de Italia, de Francia, luego ya Inglaterra y a poco va a ser ya Alemania. O sea, ha habido problemas muy serios, especialmente la desocupación y la tasa de producción. Entonces, Estados Unidos en el pantano, Europa Occidental que se cae a pedazos, y ha podido sobrevivir América Latina, y se ha dado una alternativa que se pregonó por el revisionismo soviético, la vía pacífica, ¿no? Las famosas transición pacífica, coexistencia pacífica, emulación pacífica, dentro de la polémica del año 64, 65, entre Pekín y Moscú. Y esto ha dado una alternativa que se está desplomando, pareciera, empezando con Chávez y ahora Maduro en Venezuela, Correa en el Ecuador,
y ya propiamente lo han desaforado ya para las próximas elecciones a Evo Morales. Entonces Argentina se cayó, ha entrado el fascismo. Paraguay, hay una contradicción entre Pepito Mujica con Maduro, y es terrible lo que está pasando, ¿no? O sea, las elecciones para el Congreso en Venezuela, el referéndum que ha habido en Bolivia, el derrumbe de la Argentina. Entonces yo creo que es un polvorín Venezuela, y realmente pues la situación quedaría a analizar Nicaragua y El Salvador. Bueno, en ese contexto, no, es que el Perú, digamos, ha tenido un desarrollo en que después de Velasco, que es el único momento nacionalista y patriótico del 68 al 75, viene Judas Morales Bermúdez, agente de Chile, dan el golpe del 75 hasta el 80, vuelve el patriota, entre comillas, mejor diré, el payaso de Belaúnde, el primer demagogo, traidor, agente del imperio, que lo trae a Kuczynski el año 63 hasta el año 68. O sea, con Velasco da el golpe, entra Belaúnde luego el 80, después de Morales Bermúdez, está hasta el 85, y el 85 aparece otro traidor que se va a llamar García Pérez. Y ya el 90 viene la década de 10 años de Fujimori, y el 2000 entra el Cholo Sano y Sagrado, un borrachito coquero de Toledo, y del 96 al 2001 ya viene otra vez el alcohólico drogadicto de Alan García, hasta el 90. Luego viene otra vez, después de Alan García, Ollantaytamala, y tenemos la desgracia hasta el día de hoy, ¿no? del 2011 a la fecha. Entonces estamos ahorita en un contexto de tragedia histórica que después la vamos a analizar. Pero para el caso del Perú tenemos que empezar con lo siguiente. Creemos nosotros que hay 4 maestros que ningún pueblo de América Latina ha tenido la altura, la categoría, el nivel, la jerarquía de, en primer lugar, Manuel González Prada, en segundo lugar, José Carlos Mariátegui, en tercer lugar, César Vallejo, y en cuarto lugar, José María Arguedas. O sea, el Perú tiene 4 pensadores excepcionales de una jerarquía que nadie tiene, ni México, ni Brasil, ni Argentina, nadie tiene esta jerarquía. Y eso va a ser la base para el pensamiento del Perú. O sea, si no partimos de González Prada, de Mariátegui, de Vallejo y de Arguedas, o sea, estamos mal. En la escuela no hay en planes y programas, especialmente el 2004-2005 con la emergencia educativa, no hay cuadros. Esta tragedia se va a reflejar en lo que ocurre en contraparte a los agentes del imperio y a los soplones. Los agentes del imperio los llamamos nosotros a José Matos Mar, que ha sido el que ha instaurado la primera ONG, que es el Instituto de Estudios Peruanos, y que acabó más de una década, me parece, en México, en el Instituto Indigenista Panamericano, manejado por la CIA. El agente que sigue es Julio Kotler, que es condecorado por Sauder hace unos meses. En tercer lugar viene el que lo conozco hace 50 años, que anda siempre en las sombras, Aníbal Quijano, trotskista. Y el cuarto, que hizo otro trotskista, Rodrigo Montoya, que ha sacado, por ejemplo, un trabajo que lo tengo a la mano, que solo el título indica la categoría de agente del imperio, de la utopía andina al socialismo mágico, publicado por el Instituto Nacional de Cultura Fujimori. Entonces, estos 4 intelectuales son lo que se llama los agentes del imperio, o sea, Matos Mar, Kotler, Quijano y Rodrigo Montoya. Pero a la par de estos, el imperio tiene ya soplones en primer lugar, Carlos Iván de Gregori, luego Carlos Tapia, que han trabajado en Ayacucho, y parece que de ahí traen el trauma
de Abimael Guzmán, ¿no? Porque ahí Abimael, uno ha sido profesor, el caso de Gregori, y el otro ha sido profesor Tapia, que es soplón conocido, y con el senderismo, como senderista se ha vuelto multimillonario, en la Comisión de la Verdad particularmente. Luego el tercero, que viene a ser el Sarnoso, el Rospigliosi, y el cuarto, César Leván. Entonces, creo yo que primero tenemos que ubicar a los agentes del imperio, a los soplones, porque hay una confusión terrorífica en la gente que no entiende realmente pues los criterios, por qué cuestionamos, por qué hablamos de los maestros y por qué hablamos de los agentes y los soplones. Y a nivel mundial tenemos que recordar que nuestro punto de partida es Carlos Marx, Federico Engels, 3, Vladimir Lenin, 4, Mao Zedong. Esto es algo que no se puede discutir y tenemos que tener como premisas teóricas. Si en el Perú está González Prada, Mariátegui, Vallejo y Arguedas, a nivel universal está Marx, Engels, Lenin y Mao. Entonces, todo esto es para entender el proceso desde que llegaron los españoles y antes de 1532 hasta el día de hoy. Entonces hemos catalogado nosotros los periodos más nefastos que ha habido en la historia del Perú. En 1532 aparece Pizarro, y en un país que tenía una población aproximada de 10 millones, o sea, en 1824, de 1532, y casi en 300 años, la población desciende a 1.300.000. Hubo un genocidio durante 300 años, en primer lugar en las minas, en los obrajes, en las haciendas, las encomiendas. O sea, todo esto determinó el derrumbe. Habría que revisar Guamán Poma de Ayala para entender cómo fue este genocidio que ocurrió. Y debería ser un texto obligatorio, así como Garcilaso, que tiene dos preceptos que en mi opinión son los más brillantes. Uno, que dice Garcilaso que los incas prohibieron por un lado el canibalismo y por el otro lado prohibieron la cuestión gay. Encontraban a un gay y lo quemaban vivo. No, o sea, esa es cultura. Pero eso no resaltan los que se llaman seguidores del pensamiento andino y una serie de folclóricos que no han leído ni a Garcilaso ni a Guamán, no han leído nada, ¿no? O sea, esos están ni en Harry Potter, creo que se han quedado en el Pato Donald. Bueno, entonces el Perú, dicen dos grandes intelectuales de primer nivel de Estados Unidos, Conrad de Marés, son dos que señalan que en América Latina, antes de la llegada de los españoles, el único imperio fue el imperio de los incas. Los mexicanos no tuvieron imperio, sino solo fue una confederación de tres pueblos: Tenochtitlán, la actual México de Distrito Federal; Texcoco, donde he trabajado yo en la Universidad Agraria, que es lo que llaman la agraria, tiene otro nombre, y luego en general, o sea, el Perú es el único imperio porque los mexicanos solo hicieron una confederación, o sea, Texcoco, Tacuba y Tenochtitlán. Entonces, esta situación determina, entre otras cosas, que si es un imperio que abarca actuales países como Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina, o sea, 6 países, o sea, una extensión más de 3 millones, entonces tiene el mayor grado de desarrollo tecnológico. O sea, ningún país, o sea, los mexicanos son los toltecas, olmecas, chichimecas, aztecas, etcétera, ni las 60 pueblos mayas, nadie ha llegado al nivel, porque se calcula que en Mesoamérica hubo 700 tribus. Entonces ellos solo hicieron la confederación para capturar presos para los sacrificios humanos, porque eran caníbales. Entonces hacían la guerra, capturaban los prisioneros, sacrificaban. Esto está en el gran texto de Bernardino de Sahagún, día tras día, los 365 días. Claro que los mexicanos tenían un almanaque, un calendario de 20 meses. Acá en el Perú los incas tenían de 12 meses, ¿no? Primera pequeña diferencia, entre comillas, para ver pues los niveles y desarrollos, ¿no?
porque hablan mucho de la astronomía de los mexicanos, pero yo no me explico que consideren 20 meses y acá se tenía 12 meses, ¿no? O sea, ya acá en el Perú, no, los incas tenían ya el mapa de Occidente, ¿no? O sea, en el calendario. Y el mayor grado de desarrollo tecnológico de América, o sea, en lo que se refiere a la agricultura, ganadería, minería, metalurgia, textilería, cerámica, navegación, guerra, arquitectura, medicina, o sea, pues no hay ningún pueblo que tenga el nivel de los peruanos. Ejemplo, es 6.000 variedades de papa, que eso creo que se hacía en la escuela, 2.500 variedades de maíz, también se hacía en la escuela, algodón de colores, o sea, pues el desarrollo, hemos retrocedido más de 500 años, ¿no? O sea, realmente si la primera gran civilización que se ha dado y cultura en América es el Perú, porque las pruebas, los restos arqueológicos, parece que en la selva ya han encontrado evidencias de enormes desarrollos tecnológicos, se han trasladado a la costa, las primeras ciudades, Caral y etcétera, y demuestran pues el desarrollo del Perú. Pero esta historia, que hasta este punto es la historia independiente, se ve frustrada por la llamada historia ya, o sea, independiente, pasamos a ser una historia dependiente. Y en esa historia dependiente hay que señalar 4 etapas de las más nefastas. La primera es Pizarro, la segunda es Bolívar, la tercera son los chilenos, la guerra del guano y el salitre, y la cuarta es este par de perlas que se llaman Alan García y Fujimori. Entonces es necesario que toda la militancia conozca, los simpatizantes, los militantes de Perú Libertario, conozcan estas partes así de manera radical. Pizarro, porque 1532 es un cálculo de 10 millones, ya lo hemos señalado, se reduce la población a 1.300.000 en 300 años. O sea, 1532, 1824, casi 290 años. Bueno, Pizarro es el genocidio y lo más brillante fue Tupac Amaru, que en 1780 fue el más grande levantamiento. La represión en un país de 1.300.000 fue de 140.000. Es casi el número de campesinos que en las guerras entre 1475 más o menos y 1525 en Europa, y especialmente en la represión de la Cuarta Guerra o la última guerra campesina, donde estuvo Tomás Munzer, hubo una represión de 140.000 campesinos, y aparte de los miles de miles, 200, 300.000 que les cortaron las narices, les cortaron las orejas, y era el salvajismo. Por eso sale Hitler, ¿no? O sea, no es casual, hay que recordar la guerra de los campesinos. Engels ha escrito la guerra campesina en Alemania, pero esto lo hemos sacado de Williams y de otros autores, de qué ocurrió en la guerra campesina. Bueno, entonces, la segunda etapa, que Bolívar interviene en el Perú, y que hasta hay historiadores bolivarianos, ¿no? Los viejos Pasoldán eran totalmente antibolivarianos, y los descendientes pues ahora dice que son bolivarianos. O sea, este es pues carrera de caballos para de borricos, ¿no? O sea, leer especialmente el famoso Pasoldán de la narración histórica de la guerra de Chile-Bolivia contra el Perú, o sea, es entender, o sea, cuál es el sentido fundador de la historia o de la historiografía republicana. Entonces, creemos nosotros de que después de la tarea de Bolívar, que nos dividió en 3, al crear el virreinato, o sea, a partir del virreinato de la Nueva Granada, o sea, juntaron a Venezuela y a Colombia, entonces nos quitaron al Perú, el Ecuador, y nos fabricaron del Alto Perú Bolívar. Y entonces esta es la felonía del moreno, del zambo, del mulato de Bolívar, porque tenía sangre negra, no es pecado, no es responsable de los pecados de sus antepasados, pero por eso no fue marqués, no tenía un título nobiliario, porque tú para ser cura, por ejemplo, jesuita, o para ser oidor, o para tener un puesto, y los puestos más altos eran oidor o llegar a cura jesuita, o sea, tenías que tener la probanza de sangre.
sacar tu árbol genealógico y demostrar que no había sangre ni india ni negra. Y Bolívar no podía hacer eso, pues su facha lo delataba. Bueno, entonces Bolívar nos hizo esa perrada. Ese fue el gran negocio de la independencia. Si hubiese habido una burguesía nacionalista y patriótica, Galápagos serían del Perú, las Islas Pascuas, que están en manos de Chile, serían del Perú, pero no tuvimos una burguesía ni patriótica ni nacionalista. Y este es el problema de 200 años, en que ha tenido que ser un general, Juan Velasco, el que haya planteado un proyecto de capitalismo de Estado. El Estado crea como 200 empresas, un poquito más, ¿no? Y Electroperú, Minero Perú, Pesca Perú, etcétera, etcétera. O sea, en los ferrocarriles, en el correo, en la aviación, en todo, en la minería, Minero Perú, en la pesca, Pesca Perú, etcétera. O sea, un proyecto nacionalista y patriótico que en 190 años no se había dado, pues, ¿no? Y por eso es el odio perverso de los medios de comunicación, de los canales de televisión, de radio nacionales, contra Velasco, ¿no? Porque son simplemente pues domésticos de la burguesía burocrática, o sea que acá solo ha llegado una burguesía entreguista que ha estado al servicio de Estados Unidos, está, y al servicio de Chile, ¿no? Porque esa es la característica de la burguesía. O sea, sacan comunicados, ha sacado ahora un año más, menos, o sea, dicen el enemigo es Sendero, o sea, el enemigo no es Chile, sino es Sendero. O sea, están de sirvientes de los chilenos, ¿no? La burguesía burocrática ha irrumpido, lo vamos a ver en la última fase. Entonces, después de la intervención de Bolívar y del desastre para el Perú, teníamos más de 3 millones y nos hemos quedado a 2 millones y ahorita 1 millón y fracción. O sea, se ha ido amputando el Perú, ¿no? Desde los Borbones, que era el único virreinato, hasta 1840, era el único, y ya a partir de ese año, de 1840, entonces, al venir la independencia, o sea, perdón, 1740, ¿no? En que se crea el virreinato de la Gran Colombia, y luego el del Río de la Plata, o sea, el de Buenos Aires. Bueno, entonces, eso ya es por 1767, casi 1770, casi paralelamente con Carlos III, cuando se expulsa a los judíos, a los jesuitas. Entonces, esta primera etapa, la de Pizarro, la segunda etapa, la de Bolívar, y la tercera etapa propiamente ya es Chile interviene de la manera más cínica, la guerra del guano y del salitre, y antes fue por 1839-40 la intervención contra la Confederación Perú-Bolivia, en que hasta muchos generales peruanos pelearon al lado de los chilenos, ¿no? Como Castilla y otros, contra la Confederación. O sea, porque era impuesta por un boliviano, ¿no? Que le decían el Cóndor Andino, que era Andrés de Santa Cruz. Entonces, esta tragedia de la independencia va a ser recontra desgraciada con la guerra del guano y del salitre. Los chilenos se apropian de Tarapacá, provincia del Perú, y se apropian de Antofagasta y de Atacama, 200.000 kilómetros. O sea, lo que Bolívar nos había citado para generar la costa de Bolivia, ¿no? Y que apenas son derrotados en Antofagasta los bolivianos, toman posesión y control y la exportación del salitre y lo que quedaba de bueno de Antofagasta. Y Antofagasta han pasado 130 años de la guerra, es el que les ha dado ferrocarriles, les ha dado carreteras, les ha dado hospitales, universidades, les ha dado toda la infraestructura portuaria, aeropuertos, etcétera, la provincia de Antofagasta, ¿no? Y entonces el 80% del cobre, porque el Chile en 90 y tantos por ciento es solo cobre, ellos no saben de oro ni de plata, etcétera, porque el Perú está, tú puedes señalar, ingeniero, como 50 metales, y estamos dentro de los 5 más grandes productores de minerales, ¿no? O sea, somos una potencia mundial.
O sea, la suerte que estamos con 9.000, teóricamente 9.000 kilómetros de Andes, y en los Andes donde tú tiras la lampa sale el oro, ¿no? Y en los ríos, acá en el Valle Tambo, acá en Camaná, pues el oro está, pero en las lagunas de Cajamarca, pues todas las lagunas están llenas, y lo máximo es el lago Titicaca, que son más de 4.000 kilómetros cuadrados, y es oro. Bueno, entonces esta historia, ¿no?, desgraciada, en que primero interviene Pizarro, en segundo lugar interviene Bolívar, ya en la época de la cuasi república, y en tercer lugar la guerra del guano y el salitre, en que para ellos pues son 250.000 kilómetros, o sea, de 500.000 se subieron a 750.000 con los territorios de Tarapacá, Antofagasta y Atacama. Entonces, toda esta historia nos ha llevado a un cuarto desarrollo, que es el más nefasto y negativo, con primero Alan García del 85 al 90 y Fujimori del 90 al 2000. Entonces, y luego otra vez 2006 al 11 Alan García. Entonces, esto es lo que tenemos que evaluar, porque en la actual coyuntura de las elecciones se necesita pues fundamentalmente hacer una revisión de la historia, porque un proyecto político, un proyecto militar, un proyecto cultural, un proyecto geopolítico, o sea, desde una conciencia de nacionalismo y de patria, porque a veces pues escucha la masa socialismo, comunismo, marxismo, leninismo, maoísmo, se les cae la truza, ¿no? Se ha habido una campaña satánica desde que apareció Sendero del año 80, y entonces pues hay muchos que se controlan el lenguaje, pero nosotros no tenemos empacho en hablar de Marx, de Engels, de Lenin y Mao, porque son las bases a partir. Claro, lo mínimo que se exige a la población electoral es que sean pues nacionalistas y patrióticos. Ya un segundo nivel, como lo dijo un gran sabio francés, yo soy patriota porque soy marxista, ¿no? O sea, pues eso significa que la premisa es ser marxista para ser patriota. Pero es una premisa primero ser patriota para ser marxista. Bueno, pero hay muchos que no entienden, pues si los soplones, los agentes de Estado como Calderón, Lindo, entonces despotrican y hablan barbaridades de que el marxismo no es para América, y por eso en el último número que hemos sacado de Revista del Pensamiento Marxista, un africano que habla y postula y defiende el socialismo, un español igual, el profesor Bermudo, y un africano que defiende el socialismo para el África. Y hay otro español y hay otro mexicano, porque es una revista con ese proyecto mundial, entre comillas, ¿no?, porque se va a llamar así, ¿no?, Revista Mundial de Filosofía Marxista. Bueno, pero revista latinoamericana. Entonces, en este cuarto punto tenemos que entender claramente cuál ha sido el papel de Fujimori y de Alan García, porque ahí ha habido un matrimonio que se va a manifestar ahora de más de 25 años, o sea, 25 años en que ha habido un matrimonio entre el APRA y Fujimori. O sea, Alan García lo apoyó el 90 a Fujimori, y luego cuando Fujimori estaba en la década, o sea, prescribieron los juicios, etc., Montesinos movió el Poder Judicial para salvar a Alan García. Entonces hay un matrimonio, o sea, cuando ha estado Alan García del 2001 al 2002, perdón, sí, del 6 al 2011, entonces Alan García lo ha protegido a Fujimori, ¿no? Por eso es que los problemas centrales que tenemos que aclarar acá. O sea, Fujimori tiene pendientes 5 aspectos. En primer lugar, la cuestión de las drogas. Segundo lugar, la cuestión de las armas. Tercer lugar, la cuestión de las mujeres que fueron esterilizadas. En cuarto lugar, derechos humanos, y en quinto lugar, las empresas públicas. O sea, eso no se ha tocado. Se ha tocado el 0.001 de la corrupción. O sea, el caso de el Gorriti, el caso de Barrios Altos, el caso de La Cantuta, de Dyer, pero no se ha tocado nada de estos 5 puntos, grandes temas que hay que leer. El espía imperfecto de Sally Bowen, son 2 inglesas, Sally Bowen encabeza este trabajo,
el espía imperfecto. O sea, ¿qué cosas no se han aclarado? Armas. Pero antes de las armas es la cuestión de la droga. En el avión presidencial haya cargado la droga el general Salazar, que ahora es parlamentario fujimorista, y el almirante Tubino, que ahora es fujimorista, están en el Congreso. O sea, entre Salazar Fujimori, la Marta Chávez, la Cuculiza, la Luz Salgado, la Cecilia Chacón, o sea, ellas son las que han cargado a la cocaína. Y seguro que acá por Arequipa, Guillén Benavides y Vera Bayón cargaban la cocaína al avión presidencial. ¿Cuántas toneladas ha cargado? ¿Cuántas miles de toneladas? Y ahora que viene el caso de Joaquín, ¿no?, que lo han expectorado como secretario general del partido de la Keiko, o sea, hacen un escándalo que un poco más la japonesa con cara de torta es una niña, una reina, una virgen, y propiamente pues acá el padre cargaba la cocaína en el avión presidencial, miles de toneladas, y en los barcos de la Armada, el Matarán y el Hilo. Entonces, esta situación, en primer lugar, tenemos la cuestión de la droga, nada, cero. Segundo lugar, las armas. En plena guerra con el Ecuador, o sea, de Buenos Aires y de Santiago, Chile, han llevado miles de toneladas de arma a Quito y a Guayaquil, pero han pasado por el Callao, por el aeropuerto que ya no se llama Jorge Chávez, sino se llama Augusto Pinochet Ugarte. Entonces ahí ha pasado las armas y eso sabía Fujimori y Montesinos y les han dado una comisión, traición a la patria. O sea, han recibido una comisión para que pasen las armas. En plena guerra con el Ecuador han comprado de Bielorrusia aviones MiG con aviones malogrados. Ya son como 10 que se han caído ya de estos aviones MiG de Bielorrusia. Luego, los guerrilleros de las FARC han recibido 10.000 fusiles vendidos por Fujimori, por la pareja matrimonial Montesinos-Fujimori, porque Montesinos era el marido y Fujimori era la mujer. Entonces, han recibido 10.000 fusiles, acá 47. Entonces, ese es otro capítulo, la cuestión de las armas, que tampoco se ha visto. Ni ha hecho la gestión los 5 años Belaunde, ni ahora Ollanta-Humala, en 10 años no han hecho una solicitud, porque somos colonia chilena, a la Corte Suprema de Chile, para que se lo juzgue por la primera cuestión de las armas, en segundo lugar la cuestión, primero las drogas, segundo las armas, tercero las esterilizaciones de 1 millón de mujeres, cuarto la cuestión de derechos humanos, como Fujimori ha estado con su 9 milímetros, tanto en la Embajada del Japón matando a los 10 de la MRTA, como en el penal Castro Castro matando a los de Sendero. Ahí está Fujimori, es bien valiente. O sea, para matar a inocentes, como Alan García, con la gorda Mantilla, estaban las dos gordas ahí en el frontón un mes, pues no mataron en mayo, junio, a los de Sendero. ¿No? Eso está, el reportaje en la República, como ahí han estado calata las gordas, y han estado un mes ahí matando a los de Sendero, porque se escondieron en las cuevas. Bueno, entonces, este resumen pequeño de las fechorías de Fujimori, o sea, primero la cuestión de la droga, segundo la cuestión de las armas, tercero, derechos humanos, cuarto, las esterilizaciones, y quinto, más de 200 empresas que tenían un valor de 1 billón de soles, se vendieron en 9.000 millones de dólares, ¿no? De 1 billón de dólares a 9.000. Y de ahí solo se ha vendido 6.000, los ha tomado Fujimori. Entonces, ahora la hija hace escándalo, el otro chichimono, el depravado degenerado que viola perros, el Kenji, ese ha estado también, lo han encontrado con 100 kilos de cocaína, o sea, esto parte del padre, sigue el hijito menor, sigue la cucha y no pasa nada. Y hacen escándalo, que ellos no tienen nada que... Si veamos de los casi 40 parlamentarios que han tenido en este segundo congreso, ¿cuántos de esos están metidos en la cuestión de las drogas? Hay hasta de prostitución infantil, fujimoristas. Entonces tienes mineros informales, tienes cocaleros, o sea, de todo, todos delincuentes, gángsters. De los 130 parlamentarios, 80 deberían estar en la cárcel, porque tienen
no prontuario, sino no tienen currículum, sino tienen prontuario policial o criminal. Bueno, esto es el caso sintético de Fujimori. La niña es accionista en las 25 grandes minas porque quien ha repartido todas las minas es Benavides de la Putana. Y acá, cuando ha habido el evento acá en Arequipa de los mineros, ha estado la vieja prostituta de Patria Roja, de Huancavelica, una vieja prostituta, una chola de 90 años, ha estado bailando con el cura Arana la danza del vientre a Benavides de la Putana y a todos los mineros. O sea, ¿qué hacían el par de prostitutas estas? El de Patria Roja es de Huancavelica, pues, y no sabe si es ya hasta me he olvidado ya, como Cantinflas, bueno, ahorita, bueno, y ha estado el otro, el cura Arana, bailando ahí para los empresarios mineros, aquí en la universidad. Eso ha sido ahora 6 meses. Bueno, entonces, la otra figura que hay que analizar es el Alan García, ¿no? El Alan García tiene pendientes del 85 al 90 los 50 aviones Mirage, y ahí está el libro de Carlos Malpica Silva Santiseba, los dueños no los dueños del Perú, ese es un clásico, sino los pájaros de alto vuelo. Ahí está lo de los Mirage. Esa edición fue requisada por Alan García, porque salió casi en el último año de su gobierno. Y luego tienes tú el libro de Quirós, Historia de la corrupción al Perú, donde ahí claramente en la historia de la corrupción está desde Pizarro hasta Fujimori. O sea, es el libro más excelente que sea, más excelso que se haya escrito, porque Basadre pues es castrado. O sea, Basadre dice, este presidente mató, este robó, este jodió, pero es un buen presidente. O sea, es la historia de un pusilánime, como por no decir otra cosa, Jorge Basadre de Grom. Esto hay que ampliarlo con Alan García. Entonces Alan García tiene los 50 Mirage, son 50 castillos en Francia. O sea, lo que representan los 50 Mirage. Ya se imaginan, hay que traducir de francos a dólares o a euros y luego ya a soles. Eso son pues probablemente 500.000 millones de dólares en los dos gobiernos. O sea, del 85 al 90 y del 2006 hasta 2011. Entonces, en el segundo gobierno tiene colegio para todos, el agua, ¿no? El agua para todos, colegios emblemáticos y los narcoindultos. Solo en los narcoindultos se ha llevado 2.000 millones de dólares, calculo. Son como 3.000 presos, de los cuales son como 1.000 narcos, y cada preso pagaba 10.000 dólares por año. Entonces tenía 10 años, 100.000 dólares. 20 años, 200.000. Y ahí no, pues son como 3.000. Y entonces han enjuiciado a Chinguel, han hecho un circo, pero el que ha dirigido el operativo narcoindultos, Alan García, su secretario, el ministro, el forajido selvático, ¿no? Que este ministro era el Aurelio Pastor, iba cárcel por cárcel y celda por celda. O sea, era el promotor. O sea, iba a cada cárcel y a cada celda a decir que por año tenían que pagar 10.000 dólares. Entonces, cada preso, pues 10 años ya eran 100.000 dólares, ¿no? 20 años, 200.000 dólares. Se ha salido un multimillonario Alan García. Pero no pasa nada, pues, porque el Poder Judicial es aprista y hasta los han beneficiado en las últimas elecciones, que el APRA no debería tener representantes en el Congreso porque no llegaron al 7%, solo llegó al 5%, y tiene 5 o 6 parlamentarios. Y entonces, pues, como hay 5 integrantes del Jurado Nacional, de los 5, 3 son apristas. Entonces, esos han beneficiado, en este caso, a los apristas y les han dejado, pues, ser parte. No deberían estar en el Congreso. Bueno, la situación tanto de Alan García, que mató a 400 en el Rotón, por cada preso son 35 años, 400 son 1.400 años. O sea, necesitaría 14 vidas de 100 años en la cárcel para pagar el homicidio, el genocidio que hizo en las cárceles. Viene el juliaqueño Urbiola, aprista,
y viene la otra loca, el otro magistrado, ¿no? Y dice de que no hay crímenes de lesa humanidad. Y entonces ese magistrado ya debió ser desterrado del Poder Judicial, y ahí está, ¿no? Village People, o sea, Villestein, ¿no? Entonces me acordaba de Village People y es Villestein. Y entonces, que parece gay también el rosquetón este, entonces ha habido esos puntos de vista. Creemos nosotros que actualmente somos colonia de Chile. Y como colonia de Chile, Chile es el que controla el Perú de Tumbes a Tacna, triangulando con Loreto, y los chilenos están sacando del Perú más o menos, calculo, 100.000 millones de dólares. Muchos van a gritar, van a hacer el grito al cielo y me dicen, ¿de dónde? Si exportamos 40.000 y pico, ¿y de dónde sale 100.000? Son 50, 60.000 de la coca. Pues. La cocaína hay que considerarla, que parte pago es el contrabando hormiga que viene con 20, 30 camiones acá, que entran acá a Puno, desde Chile, ¿no? El acordeón que le llaman, y ahí 10, 20 camiones. Entonces Chile mete ya hace 60, 70 años el contrabando al Perú, porque de Iquique, conozco yo Chile, de Iquique al sur no pasa una aguja, y estamos pues a unos 300 kilómetros más o menos de Tacna, pero no pasa una aguja, o sea, menos 200 probablemente de Arica a Iquique, pero todo el contrabando se va al Perú, o sea, directo o dan la curva por Bolivia. Entonces todos los aparatos electrónicos, filmadoras, computadoras, etcétera, etcétera, todo nos mete Chile. Ropa usada, carros usadas, viejas usadas, o sea, todo usado entra por Chile. Y revientan acá el Perú. Y con Fujimori, que trajo toda la carrocería de hace 30 años, o sea, ya están pues caducados los carros. Entonces, en este panorama ya electoral, hemos visto cómo los medios de comunicación, cómo el aparato del Estado y el propio jurado electoral han beneficiado a los llamados partidos tradicionales. Y dentro de estos 5 primeros, donde está ahora PPK, está la Fujimori, que sigue siendo la primera en las encuestas, está en disputa, y luego tenemos a Alan García, y los otros que le han ganado, como el caso, bueno, que lo han sacado a la Acuña, lo han sacado a el Guzmán, entonces, pero hay que ver pues el prontuario criminal de Acuña y el prontuario criminal de Guzmán. O sea, Acuña, todos sus títulos, o sea, ha pagado a redactores que le han elaborado las tesis en Trujillo, en la Universidad de Lima, en la Universidad de Colombia y en la universidad, la última, la española, ¿no? En la Complutense, y entonces ahí ha pagado a gente para que le hagan la tesis. Entonces se ha descubierto que son plagios, son las 4 plagios. La de Trujillo, de ingeniero, la de posgrado de la Universidad de Lima, la de Ecuador, la de Colombia y la de la Complutense, todas son plagios. ¿No? Entonces ha hecho hasta convenios, donaciones, le ha dado la Complutense para que, pero la cosa se pudre, bueno, y ese es el negociado mundial que hay de los posgrados, o sea, las universidades más famosas como Cambridge, Oxford, o a lo mejor Harvard, todo es billete, y para eso hacen los posgrados, las maestrías, doctorados. Entonces, en esta situación, tenemos que Acuña era un experto en falsificar trabajos, plagios. Y el peor Guzmán, que ha trabajado para Fujimori, para Montesinos, y luego ha estado de agente de la CIA lavando los baños en las agencias del imperio, en el Banco Mundial, en el Fondo Monetario, no sé cuál de las dos. Y en tercer lugar aterriza como secretario de la presidencia nombrado por la reina Nanín Heredia. Nanín lo ha puesto al payaso este. Y entonces saca punche, levanta un tísico, parece un gato tísico, y levanta los brazos y hace gimnasia. No sé qué demostraciones hace el payaso, pero este era el más perverso, porque era el prostituto de Nanín.
y ha estado 4 años de secretario del Consejo, ha sido viceministro, secretario del Consejo. Bueno, entonces está descalificado. Entonces tenemos ya Fujimori, a Alan García y Toledo pues un pobre infeliz que ha caído en esto del Ecoteva y ya la vejez saca la plata desde qué banco estaba, lo pone a otro judío que es el que maneja el proyecto de inversiones, a la suegra, dice mentiras gruesas que le pagaron no sé cuánto los del gobierno de Alemania porque la suegra había estado en los campos de concentración de Hitler y no le han dado pues ni una propina a la pobre señora. ¿Y de dónde ha sacado 3 millones, no sé cuánto de plata para comprar las residencias que ha comprado la suegra? Entonces tenemos pues un cholo, un borrachito, un coquero de estos pues de 12 botellas de whisky con etiqueta azul y 100 gramos de coca, porque Alan García es se tiraba pues un cilindro de alcohol y 1 kilo de cocaína, ¿no? Por eso es que el cerdo tiene como 300 kilos, más pues 500, porque son 100 de cocaína, 100 de alcohol y 300 de cebo. Bueno, ese es en resumen, porque también hay que hacer un poco de folclore con estos delincuentes, ¿no? Porque ya la masa debe tener idea de cuál es el prontuario criminal de Fujimori o el prontuario criminal, por eso necesitaba el libro de Quirós, Historia de la corrupción al Perú, hay un capítulo, y hay también una parte para Alan García, porque abarca desde Pizarro hasta Fujimori, o sea, Historia de la corrupción al Perú de Quirós. El libro de Carlos Malpica, Pájaros de alto vuelo, de Montesinos, el libro de Sally Bowen, son las dos inglesas, El espía imperfecto, porque deben ser de lectura obligatoria, ¿no? De que todos los que estén dentro del Partido Libertario deben de leer todo esto, pues no les pido Basadre, etcétera, ¿no? Vargas Ugarte, etcétera, porque sería una enciclopedia de lecturas, pero para eso tienen mi teléfono, el 427626, o el celular, el 9597-88676. O sea, con el mayor gusto para poder ayudar, porque creemos que en los 24 departamentos que se llaman regiones debería haber escuela de cuadros para que se conozca la historia, la economía y lógicamente la filosofía como marco teórico, ¿no? Entonces el militante del Partido Libertario debe ser una persona culta, instruida, educada, pero combativa, ¿no? Y la burguesía prohíbe pues que el proletariado hable groserías, porque controlando el lenguaje controla el cerebro y de ahí pues ya lo castran mentalmente, ¿no? Le castran el lenguaje porque hay la unidad entre el pensamiento y el lenguaje, que es primero el pensamiento o el lenguaje. Pareciera que es el pensamiento porque uno primero usa la máquina y después ya habla. Bueno, entonces estas consideraciones son fundamentales que el militante del Partido Libertario debe conocer historia, debe conocer la historia del Perú, y la historia universal, la economía del Perú, la economía universal, la discusión si el Perú es semifeudal o es capitalista, o si hay una burguesía nacional y lo que ha habido en 200 años de independencia o 190 es una burguesía burocrática, entreguista, traidora, que ahora se ha echado en manos de los chilenos, ¿no? Ha entregado brazos y piernas y los chilenos nos cabalgan y sacan 100.000 millones. 40.000 del oro, la plata, y 60.000 pues que son lo que sacan de la cocaína. Entonces esta es la tragedia actual del Perú. No sé si habría que hacer algunas otras consideraciones, porque creo yo que estamos dando solo el marco, por un lado, de los fundadores del pensamiento, González Prada, Mariátegui, Vallejo y Arguedas, de los maestros a nivel mundial o internacional, Marx, Engels, Lenin y Mao, y sobre esas bases hemos hecho este planteamiento de la historia del Perú, la historia independiente hasta 1532, lo más glorioso del imperio, el Tahuantinsuyo, y además de eso, del imperio,
es el mayor grado de desarrollo tecnológico. O sea, ningún pueblo de América ha tenido el nivel de todos los que han vivido en los Andes, especialmente lo que hoy día es el Perú y lo que los incas se han proyectado al Ecuador, Colombia y a Bolivia, ¿no? Entonces, porque Chile eran caníbales, dice Diego Barros Arana en su tomo 1 de su Historia de Chile, tiene otro nombre, pero es la Historia de Chile, donde dice que los pueblos antepasados de los chilenos eran caníbales. Yo en mi libro Mitologías Universales y Latinoamericanas indico que según 70 intelectuales del siglo XIX y XX, los más prestigiados de México, toditos dicen que sus antepasados son caníbales. Porque yo me preguntaba por qué se quieren tanto mexicanos y chilenos, y era por sus antecedentes de caníbales. Entonces nosotros estamos dispuestos a colaborar, lógicamente los pasajes, la comida y algo de viáticos, en los 24 departamentos para fortalecer las escuelas políticas, ¿no? Sino que actualmente tenemos un pequeño problema que lo conoce el doctor Chain, y entonces ya si alguien tiene interés, ¿no? Les estamos dando los teléfonos 42 76 26 y el celular 959788676 para que puedan comunicarse porque es urgente, obligatorio. Tenemos que prepararnos para 20, 30, 40 años hasta tomar el poder ya, ¿no? Entonces hay que crear la escuela de cuadros porque con 100 cuadros que haya en cada departamento arrasamos. Pues el APRA tiene bestias, el PPC bestias, el Frente Amplio es una bola de oportunistas con el cura forajido de Larán. Entonces nosotros creemos que los amigos de Puno, de Cusco, de Moquegua, etcétera, o sea, están instintivamente sin coordinación, estuvieron en el partido, están en el Partido Libertario, ¿no? Sino que ha habido algunas gentes que han hecho barbaridades, como Calderón Lindo y otros, y han querido hacer pues riqueza con las candidaturas. No sé si habría que ampliar algunos temas.